Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación, empezando ya el cuarto bimestre. El primer tema que vamos a desarrollar durante esta unidad corresponde a la sintaxis y la oración. Nuestro propósito para esta sesión es, primero, definir qué es la sintaxis y un sintagma. Clasificar las oraciones de acuerdo a la actitud que tenga el hablante. Bien, empecemos entonces hablando de la sintaxis. La sintaxis es parte de la gramática que va a estudiar la función que cumplen las palabras dentro de una oración. Van a tener como mínima unidad de estudio al sintagma. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un sintagma? El sintagma, también llamado frase o grupo sintáctico, va a ser una combinación de palabras que desempeña alguna función sintáctica dentro de la oración. Un sintagma está formado por un núcleo sintáctico que le aporta las características básicas y al que se le puede añadir otras palabras. Existen varios tipos de sintagmas. El primero de ellos, el más conocido y utilizado, viene a ser el sintagma nominal. Su núcleo es un sustantivo, un pronombre o en su defecto una palabra sustantivada. Va a desempeñar las siguientes funciones. A veces puede ser un sujeto, en otros casos un objeto directo, así como un objeto indirecto. Puede ser atributo, un adyacente, un vocativo, un complemento circunstancial. Ahora, tienes que tener en cuenta que la estructura típica de un sintagma nominal es determinante más núcleo más algún complemento del núcleo o del nombre. Por ejemplo, los pantalones verdes. Aquí tenemos el artículo los, que es un determinante, pantalones, que es el núcleo de este sintagma, y verdes, que funciona como un complemento del nombre, ¿no? Y en este caso cumpliría el rol de ser modificador directo dentro de la oración. También tenemos los sintagmas verbales. En este caso, el núcleo es un verbo y va a funcionar como predicado. Aquí tenemos que tener en cuenta que el sintagma verbal puede estar formado por complementos. Puede tener un complemento directo, un complemento indirecto, un predicativo, un atributo, un circunstancial, etc. Los sintagmas adjetivales también son un tipo de grupos de palabras. En este caso, este grupo va a tener como núcleo un adjetivo y puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, algunas veces es un adyacente de sustantivo, es decir, un modificador directo del sustantivo. También puede ser un atributo y en algunos casos puede ser también complemento predicativo. Además, vamos a tener los sintagmas adverbiales, ¿no? El sintagma en este caso va a tener como núcleo un adverbio y va a desempeñar la función de complemento circunstancial, dependiendo de qué tipo de adverbio estemos utilizando. Y por último vamos a tener a los sintagmas preposicionales, que está formado por una preposición más algún complemento de esa preposición, que puede ser un sintagma nominal o un sintagma adverbial, entre otros. Ahora, ¿qué viene a ser la oración? La oración viene a ser una unidad de la lingüística que tiene las siguientes características. Va a tener un sentido completo, es decir, la idea que te va a expresar va a ser completa, una independencia sintáctica y una unidad de entonación. Ahora, las oraciones se van a clasificar según la actitud del hablante. El emisor, al hablar o expresar sus pensamientos, va a adoptar diferentes actitudes. A veces ordena, en otros casos afirma, niega, desea, pregunta, exclama o duda.
¿no? Por ejemplo, si decimos, somos peruanos, estamos enunciando. Es diferente a decir, ¿somos peruanos? En este caso, lo que estamos haciendo es indagar, ¿no? La actitud es diferente. Somos peruanos, estás exclamando. Dime si somos peruanos. Se ha transformado en una orden. Desearíamos ser peruanos. Ahora es un deseo. Según este criterio que es semántico, las oraciones pueden clasificarse en 6 grupos. El primer grupo corresponde a las oraciones representativas o referenciales. Son todas aquellas oraciones que van a afirmar o negar algo. Es decir, el hablante va a anunciar un hecho de la realidad con el objetivo básico de informar. Es llamado también declarativo, enunciativo o informativo. Tenemos en el ejemplo, el Perú entró en una crisis económica. O Yo Soy es uno de los mejores programas de talentos, por ejemplo. El otro grupo de oraciones se llama exhortativo o conativo. Son aquellas oraciones que van a expresar una orden, un mandato, un ruego, un pedido o un consejo. Estas oraciones se reconocen porque el modo verbal es imperativo, ¿no? Es una orden y son llamadas también apelativas. Por ejemplo, pídele un aumento de sueldo a tu jefe. Por favor, cierra tu corazón al dolor. También vamos a tener las oraciones dubitativas. Son todas aquellas oraciones que expresan duda o posibilidad. Casi siempre van encabezadas por los adverbios tal vez, quizás, posiblemente, a lo mejor, etc. Por ejemplo, tal vez mañana sea mi oportunidad en la vida. Quizás tú ganes la competencia final. También vamos a tener a las oraciones desiderativas. Son todas aquellas oraciones que denotan un deseo, por eso se llaman desiderativas, un anhelo o una ilusión del hablante. Pueden formarse con partículas introductorias o sin ellas. Por ejemplo, ojalá pueda conseguir el dinero para comprar ese auto. ¿Cuánto me hubiera gustado estar en tu matrimonio? También contamos con las oraciones interrogativas. Este tipo de oraciones son en las que el interlocutor va a indagar o preguntar algo que desconoce, es decir, quiere una respuesta. Son llamadas también indagativas o inquisitivas. Se van a clasificar en 2 grupos. Hay interrogativas que son directas. Su característica es que va a emplear signos gráficos de interrogación. ¿Quién se llevó mi computadora? ¿Cómo rescataron al espantatiburones? Y también existen oraciones interrogativas indirectas. Se manifiestan en la escritura con la ausencia de signos de interrogación, siendo un detalle relevante el uso de verbos de información o conocimiento. Fíjate la diferencia. En el caso de las interrogativas directas, llevan signos de interrogación y el tono es diferente. ¿Quién se llevó mi computadora? Necesito una respuesta. Pero si te digo, dime quién se llevó mi computadora, también necesito una respuesta, aunque el tono es diferente y no lleva signos de interrogación. Por ejemplo, si digo, ¿cómo rescataron al espantatiburones? El tono es diferente, lleva signos de interrogación. Hay una diferencia, ¿no? Cuando dice, les pregunté cómo rescataron al espantatiburones. También es una pregunta, ¿sí? Pero no necesita llevar signos de interrogación. Y por último,
vamos a tener a las exclamativas. Van a ser todas aquellas oraciones que expresan las emociones de los interlocutores, tales como alegría, sorpresa, ansiedad, etc. Existen también exclamativas directas, si es que presentan el empleo de los signos gráficos de exclamación, y las exclamativas indirectas que carecen de estos signos exclamativos. Bien, entonces ahora vamos a pasar al desarrollo de nuestras interrogantes. Nos vemos en la sesión de clases.